Se llamaban tierra adentro la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, 12:55 minutos, vamos a darnos otra oportunidad para escuchar al politólogo Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Nuestra política exterior hoy. A ver, Aurelio, si hemos mejorado la ubicación. Bueno, vamos a ver, probamos. Sí, ahí está saliendo claro. Ahí está saliendo bien. Bien. Bueno, me alegro. Dale. Lo que yo decía es que la política exterior se ha incorporado como materia del debate en este momento, particularmente dentro del Frente de Todos. Y que me parece que hay una cierta oscuridad en cómo se encara la cuestión, y entonces creo que es necesario conceptualizar algunas cuestiones que son relativas a la política exterior. Sí. La política exterior, yo empezaría por señalar eso, es posiblemente el renglón más opaco de la política, porque en general lo que priman en la política exterior son los intereses nacionales. Lo que determina la política exterior son los intereses nacionales y en menor grado lo que opina la población de cada país respecto de lo que debe hacer en política exterior su gobierno. En ciertas situaciones, los gobiernos disponen de un mayor margen de maniobra frente a su población, en la medida en que la población muchas veces, en muchos casos, es indiferente a la política exterior de su país. Está más interesada en los problemas internos, digamos, claro. Cómo resuelve... En el aquí y ahora, sí. Claro, sí. Cómo resuelve el gobierno los problemas que afligen directamente a la población del país y se desinteresa más de lo que son los problemas de la política exterior. Claro. Hay circunstancias, en determinadas circunstancias eso se modifica y la política exterior aparece como un foco más importante. Nunca más importante que la política interna, pero sí claro. como un foco de interés importante. Bueno, este momento con la crisis global, digamos, la guerra de Ucrania, la exacerbación de las pujas entre los grandes bloques, creo que está tornándose un momento en el cual las cuestiones globales adquieren una significación mayor ante los ojos de la opinión pública y ante los ojos de la militancia. La forma en que actúa un gobierno propio, es materia de juzgamientos que pretenden ser más estrictos. Claro. Pero para que un planteamiento sea más estricto, tiene que partir de la base de una conceptualización clara. Por ejemplo, he visto en estos últimos tiempos manifestaciones en el mundo de las redes, digamos, ¿no? Que es donde transcurre una buena parte del debate. Sí. Manifestaciones que parecieran pretender que la política exterior debe ser ante todo una política principista. Y eso es un infantilismo muy grande, y donde es difícil saber en las condiciones concretas del debate argentino actual cuánto hay en esa postura de ignorancia, cuánto hay de mala memoria, cuánto hay de estupidez y cuánto
de mala fe. Porque, bueno, sabemos que en los debates también hay mala fe. También, seguro, sí, sí. Claro. Por ejemplo, una cosa curiosa es que mientras se cuestionan ciertas conductas o definiciones que ha tomado el gobierno nacional en el plano internacional, que serían, según estos críticos, que serían condescendientes con los Estados Unidos, se omite recordar que Cristina Kirchner, por ejemplo, que no es sospechosa de pro-norteamericana, sin embargo mandó tropas a Haití para complacer a los Estados Unidos. Se omite recordar que la misma expresidente, actual vicepresidente, cuando los medios hegemónicos pro-yanquis nuestros lograron imponer en la opinión pública argentina una demonización de Venezuela, Cristina empezó a objetar la falta de democracia en Venezuela, bueno, y después sobre esa misma plataforma Alberto Fernández siguió su camino, o sea que es un punto en el cual si vamos a hablar de agachadas, lo hemos visto agachados a uno y al otro, pero en parte respondiendo a las presiones de una opinión pública que los medios hegemónicos han logrado impregnar de una visión distorsiva. Porque, bueno, sabemos perfectamente que hay una visión distorsiva cuando se objeta la falta de democracia en Venezuela o en Cuba y no se lo objeta en Colombia, por ejemplo, donde manifiesta la falta de una democracia que no sea una democracia oligárquica, ¿no? Con persecuciones claras a los movimientos sociales y populares y miles de muertos, ¿no? Porque supuestamente parte de lo que se le achaca a Maduro es haber reprimido, pero de la represión colombiana, país que Estados Unidos considera el único miembro latinoamericano adherido a la OTAN, y los medios hegemónicos globales no hablan ni un solo minuto. Se omite, por ejemplo, ya en un terreno más histórico, se omite o se ignora que después de haber mantenido la Argentina durante muchos años una política de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, con presiones fuertísimas de la embajada norteamericana para que hiciéramos otra cosa, el país adoptó una especie de actitud vergonzosa cuando en el contexto de esas presiones, pero ya cuando Alemania estaba vencida, le declaró la guerra. Digamos, era una manera de complacer al imperialismo norteamericano sin ninguna consecuencia, porque Alemania estaba ya vencida. Y eso fue obra del gobierno de Farrell y Perón. También fue obra de Perón apoyar a Estados Unidos en la guerra de Corea, buscando digamos, que se diluyeran los enfrentamientos que habían tenido lugar con la presencia de Braden en el país y con los primeros tiempos del gobierno peronista. Sí. Entonces la política exterior es una política opaca donde muchas veces digamos, el principismo cede a las presiones y los intereses del momento. Siempre la política exterior es más fiel a los intereses nacionales mezquinos que a los principios. Ya hablo de intereses nacionales mezquinos porque los intereses nacionales son fruto, parece una obviedad recordar esto, de que el mundo está dividido en estados nacionales. Y cada estado nacional defiende su quintita, como se suele decir, con privilegios sobre los derechos de los demás. Y entonces, en ese marco nos encontramos con cosas, con mezquindades de todo tipo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra, los aliados de la URSS,
sea, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, sobre todo, retrasaron la intervención norteamericana en la guerra en Europa, buscando que la URSS se desangrara, y Alemania y la URSS se desangraran, y ellos tuvieran un costo menor en vida, en armamentos y en riqueza. Y después, para colmo de males, cuando terminó la guerra, se adjudicaron la victoria, ignorando que el peso fundamental de la Segunda Guerra lo había llevado la Unión Soviética. Bueno, y eso, por supuesto, no ha quedado para nada reflejado en las películas sobre el desembarco en Normandía y cuánta otra cosa propagandística hizo Hollywood para poner laureles a la intervención norteamericana y a la malignidad de los nazis. No se puede ignorar tampoco, por ejemplo, que Estados Unidos se acercó a China en los últimos años, la década del 70, para tratar de crear un bloque contra la URSS. Y China era un país comunista y Estados Unidos era el centro del capitalismo mundial. Y los principios tuvieron poco que ver en ese acercamiento, como también poco tuvieron que ver los principios en el hecho de que China mantuviera sus buenas relaciones con Chile durante todo el gobierno de Pinochet. Entonces, la invitación al enfoque que hay que darle a las reflexiones sobre este punto tendría que ser más realista, más pragmática, porque las relaciones internacionales son fundamentalmente pragmáticas, y menos chambonas, en un principismo que además solamente se ejerce contra el que nos cae antipático y no nos lleva nunca a mirarnos en el espejo. Te escucho, Aurelio. En el caso de la Argentina, lo que sí tiene mucho peso es cómo nos manejamos en relación a los países próximos, a los países que forman parte de América Latina y que son nuestros países hermanos. En ese sentido, si uno hiciera el balance de lo que ha llevado adelante este actual gobierno, le pondría un sobresaliente en Bolivia, con el rescate de Evo Morales y del vicepresidente boliviano, con toda la intervención argentina en relación al tema del golpismo boliviano. Le pondría un visto bueno en Perú, donde Alberto Fernández se anticipó incluso a que el colegio electoral declarara el triunfo de Castillo para refirmar al candidato popular. Le pondría aprobaría la forma en que maneja la Argentina sus relaciones con México, buscando profundizar la sintonía con un gobierno que tiene una visión geopolítica parecida. Y comprendería, en otro caso, que cuando se cuidan las relaciones con Bolsonaro, por ejemplo, se está actuando en función del interés argentino, que tiene en el Brasil el principal socio comercial. Entonces no puede poner en primer plano el ataque a Bolsonaro. De todos modos, también en ese terreno, las relaciones que el gobierno argentino y las manifestaciones de clarísima simpatía hacia Lula, y ponen las cosas en perspectiva y en orden. Pero de allí a afectar nuestro comercio exterior en una política militante contra Bolsonaro, estaríamos dando el paso de una cosa equilibrada a una cosa insensata y perjudicial para el país. En cambio, cuando Brasil, Uruguay y Paraguay trataron de flexibilizar los aranceles externos del Mercosur, Argentina los enfrentó. Los enfrentó y defendió la existencia del Mercosur, y defendió
de alguna manera en soledad lo que es el interés colectivo de los 4 países y de Bolivia como país asociado de sostenimiento de un bloque que digamos que favorece nuestro empoderamiento a nivel global y nuestros intereses colectivos. Claro. También, eso se potencia, Aurelio, ¿no? Esto por la presidencia pro tempore de la CELAC, ¿le da esa posibilidad a la Argentina? La presidencia en la CELAC le ha dado actualmente un lugar destacado en el rechazo a la política norteamericana que intenta excluir a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba de la convocatoria a una reunión continental. Claro. Donde también Argentina y México han actuado de común acuerdo y positivamente, dependiendo de los intereses latinoamericanos. Claro, sí. Y yo quiero un poco, para ir terminando ya, mostrar otro punto que muestra que, digamos que con algunas concesiones menores, de todos modos, la síntesis que corresponde a hacer sobre nuestra política exterior actual es que es una política no satelizada, que hace con concesiones menores, pero que apunta claramente a sumarnos al bloque antiimperialista mundial. Y esto lo digo en función de todo lo que la Argentina está haciendo para sumarse al BRICS. Ahí está, claro, sí. El BRICS es un bloque político y comercial que responde, el nombre responde a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, donde fíjese el oyente lo curioso que resulta y que muestra también la opacidad de las relaciones internacionales, que el principal sostén que tenemos para ingresar al BRICS es Rusia. Rusia sostiene la candidatura de que Argentina ingrese al BRICS, mientras que esa misma candidatura fue vetada anteriormente por Brasil con gobierno Lula. ¿Estando Lula en el gobierno? Sí, por presiones de la burguesía paulista que no quería darle a la Argentina un lugar destacado en la política global. Quería de alguna manera, con esa mezquindad que es propia de los empresariados nacionales, subordinar a la Argentina digamos, y que fuera, si quería, ser representada por el Brasil en un organismo tan importante. En cambio, Rusia y China están impulsando el ingreso de la Argentina al BRIC, y el BRIC en este momento es uno de las estructuras constituidas de bloques de países que más antipático les resulta a los Estados Unidos. Entonces, el solo hecho de que la Argentina tenga una firme decisión de sumarse a ese bloque debería dejar fuera de toda sospecha al gobierno actual en relación a su supuesto alineamiento con los Estados Unidos, porque a Macri no se le ocurriría pugnar porque la Argentina entre en el BRICS. Entonces, sí, uno puede, y tiene todo el derecho del mundo, de condenar conductas o malas conductas seguidas por el gobierno frente al tema de Nicaragua, algunas votaciones relacionadas con el tema de Venezuela. Mucho más dudoso es el tema de las votaciones en la ONU relacionadas con la guerra de Ucrania, porque al mismo tiempo la Argentina se ha negado a secundar a Estados Unidos y la Unión Europea en las sanciones contra Rusia. Y las sanciones son en realidad el punto central del asunto, porque lo demás es del orden moral, pero las sanciones es el terreno en el cual el mundo que no está directamente en guerra, todos los demás
fuera de Rusia y la propia Ucrania, toman partido en esta situación. Entonces, la Argentina, si uno deja de lado una consideración falsa, por otra parte, de un periodista uruguayo que habló de la traición de la Argentina a Putin y que la propia Rusia desmintió, es evidente que las relaciones de la Argentina con Rusia no han sufrido ningún daño por esas votaciones en las Naciones Unidas, y que los alineamientos fundamentales, en lo que son los alineamientos fundamentales, digamos, de la pugna global, la Argentina está claramente alineada en el bloque de los países que enfrentan al imperialismo mundial. Uh-huh. Con un perfil distinto, obviamente distinto al de Rusia o al de China, pero bueno, también con un poderío muchísimo menor y una situación de fragilidad nacional que es particularmente importante de tener en cuenta después de los años de Macri. Entonces creo que un balance adecuado, equilibrado, no sectario de la política exterior que hace el país en este momento es la que señalaba hace un rato, que es una política no satelizada y que apunta a sumarnos sin hacer mucha ola, sin altisonancias a lo que está enfrentado al imperialismo mundial. Claro, apostar por la paz sería, ¿no? Apostando a la paz y apostando además a formar parte del mundo que es más congruente con los intereses nacionales, porque el alineamiento con Estados Unidos y Europa, además de alinearse con los candidatos a perdedores en este momento, es alinearse con los países que nos chupan la sangre y no con un bloque con el cual las relaciones son diferentes y se puede llevar en práctica estas relaciones que los chinos definen como ganar-ganar. Uh-huh. Claro. O sea, relaciones de mutuo beneficio, como las que, por ejemplo, estamos tratando de construir en cosas como la nueva central nuclear, los diques del sur con China, o las ofertas que aparecen de China o de Rusia de financiamiento y de participación en obras necesarias para el desarrollo nacional, que no tiene como contrapartida, como ocurre cuando se trata de Estados Unidos o de los países europeos imperialistas, el sometimiento del país. Claro. Sí. Bueno, Aurelio. Espero haber aportado un poco de claridad al debate de esa cuestión que es tan importante, pero al mismo tiempo poco considerada por mucha gente. Poniéndolo en claro. Un abrazo, Aurelio. Muchas gracias por tu aporte. Gracias a vos, María Inés. Hasta el sábado que viene los oyes. Hasta el sábado. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta.